al doctor Francisco Andino, exministro de Salud, con quien vamos a conversar, porque mira tú, el gobierno hace su campaña, el municipio está haciendo su campaña para que la gente se vacune y también la empresa privada está de una u otra manera participando también. Claro que sí, son las 6:36. Doctor Francisco Andino, fuerte abrazo a la distancia, le saluda Alberto Quintana. Pero aún así, ¿no? Nos remitimos un tanto a las cifras oficiales y, por ejemplo, ayer reportaba el Ministerio de Salud Pública 1.078 nuevos casos confirmados, ¿no? Siempre tomando el tramo de las últimas 24 horas, ¿no? Lo cual nos lleva a decir, ok, vamos adelante con el tema de la inmunización, pero de todas maneras sigue el tema de la presencia del virus. Vemos que cerca, y ese es otro tema también, doctor, que creo yo que no podemos hacer el análisis aislado de lo que pasa en nuestro país sin tener en consideración con lo que pasa en el resto del mundo. Veía en las últimas horas también un caso raro, ¿no? Una nueva variante en Bolivia, lo cual ha levantado también todas las alertas en esta nación hermana. En todo caso, una primera lectura suya, mi estimado doctor, con respecto a cómo vamos avanzando acá en el Ecuador en el enfrentamiento de la pandemia. Buen día. El micrófono, doctor. A ver. El micrófono. No tiene audio, mi doctor. Ahí está. A ver, doctor, vamos de nuevo de... Sáquese el auricular. Ahí estamos, ¿sí? Sí, ya me saqué. Ahora sí. Buenos días. Un saludo cordial a Alberto y a todos quienes hacen I99. A todos los ecuatorianos que escuchan esta emisora. En realidad, los problemas que nosotros tenemos en este momento y las condiciones reales que hace la presión selectiva, que es una de las hipótesis que he venido describiendo junto conmigo, el Foro Permanente de la Salud habla de que hay una presión selectiva frente a la gente que a la larga en un momento de vacunación debe de ser masiva. Definitivamente hay una vacunación en puchos y una vacunación que ya no tiene nada que ver solo con el tema de la vacuna, puesto que se han venido en propia y por gestión también del gobierno. En realidad nosotros tenemos ahí vacuna. El problema de lo que tenemos acá es que la gente pobre es la que ahora prácticamente está teniendo grave problema de pensamiento y de decisión. La gente rica genera un viaje a los Estados Unidos, se vacuna y regresa. Deja ya un turismo de vacuna que deja decenas y cientos y miles de dólares en ganancia al país del norte. Está en su derecho el país del norte. El problema se encuentra en la gente que teniendo la vacuna gratis no se está yendo a vacunar. Y al final comienzan a pensar y a decir, es que tengo que vacunarme con esta porque esta es mejor. No, esta no. Ninguna diferenciación debe existir en ello. Todas las vacunas son buenas. En salud colectiva debe la gente vacunarse. Es la única alternativa, puesto que los cambios de comportamiento no van a venir en el Ecuador y esos cambios de comportamiento llevan años en educación, información y comunicación. Por lo tanto, la necesidad de vacunarse debe de ser una corresponsabilidad entre el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Ahora, desde el foro, ¿qué se plantea tal vez para mejorar? Porque vemos muchísimas estrategias que se establecen, ¿no? Ya incluso ahora con la participación de empresa privada, nuevos espacios de vacunación. Pero como usted dice, Pancho, el tema ya es la gente, incluso yo me atrevería a decir de los sectores urbanos marginales o de la ruralidad, ¿no? De nuestro país, no solamente las grandes ciudades, sino del resto del país, del conjunto del país. ¿Cómo llegar? ¿Cómo motivar? ¿Qué se han planteado ustedes a la interna como para efectos de poder recomendar? Bueno, nosotros hemos dicho que no hay mejor proceso que la información, la educación y la comunicación. El siguiente paso de la reformulación del tema de salud es precisamente generar las bases, los gobiernos autónomos descentralizados. Son los líderes locales los que van a comenzar a tener esa confianza y credibilidad en su gente y el reconocimiento de los territorios y sus comportamientos. No es desde arriba la reformulación de la salud, ya lo hemos venido diciendo que la recomposición de la salud tiene que ser de abajo hacia arriba. Tener inclusive la recomposición de la institucionalidad. Estamos con el Instituto Nacional de Higiene
cumpliendo con una tarea encomendada hacia los exministros de salud y hacia gente que ha estado haciendo historia y vivencia dentro del Instituto Nacional de Higiene, que ahora estamos proponiendo el Instituto Nacional de Salud, liderado por el doctor Alfredo Palacio, obviamente Francisco Huerta, Luisa Racín, Luigi Martínez, Araceli Álava, Rosario Zambrano, Eduardo Gómez, entre otros, y decanos de la Facultad de Ciencias Médicas, como el de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Es decir, es una composición total la reformulación del sector salud, y en ello la composición de la educación o de la salud colectiva no va a pasar por el Ministerio de Salud Pública, tiene que ir a los gobiernos autónomos descentralizados. Y allí, desde los DACE, de las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, comenzar a trabajar. Vamos a hacer un programa especial, ustedes saben que tenemos un canal digital llamado Salud Plus TV, vamos a hacer un programa especial para los gobiernos autónomos descentralizados, para que asuman competencias, pero también exijan recursos económicos. Hay cerca de 300 millones de dólares que se devuelve todos los años, porque el Ministerio de Salud Pública no está cumpliendo con la tarea de promoción y prevención. Lo que decía Marla Londe en 1974, que la mortalidad por todos los grupos o la mortalidad bruta se derriba en el 43% de los cambios de estilos de vida. Y ahí es lo que tenemos que derribar, precisamente, o arribar, si se quiere mejor la expresión, hacia la gente en la comunicación, la información y la educación, puesto que la paradoja de la comunicación es que estamos hiperconectados pero totalmente desinformados. La gente le cree más a las redes sociales que a la información regular. Todos los noticieros deberían ingresar y salir con vacúnate por esta razón. Al final, cuando nosotros vemos variantes, las variantes son presión selectiva. Si yo veo que este es un ser vivo, como todos los seres vivos tratan de resistir y vivir, cuando prácticamente están amenazados a desaparecer, comienzan a hacer cambios de su secuenciación de aminoácidos y ahí tenemos las variantes. Las variantes pueden estar en cualquier parte del mundo. En el Ecuador pueden haber variantes. No tenemos estudios sobre variantes en forma secuencial, dirigida y sobre lo que se habla de la epigenética, de la epidemiología genética, en la cual antes se la hacía con el Instituto Nacional de Higiene, pero estos crímenes en salud han sido impagos todavía en el Ecuador al desaparecer el Instituto Nacional de Higiene, al desaparecer el Servicio de Control de Vectores, al Hospital de Valenzuela, al desaparecer la salud, la inteligencia sanitaria, con epidemiólogos mal pagados, arribados y obviamente perseguidos. Entonces, definitivamente, si queremos recomponer el Ecuador, tenemos que recomponer desde la parte legal hasta la parte estructural, y la parte estructural no pasa por lo que nosotros estamos viendo hasta el momento actual. Claro, hay mucho por hacer en el campo de la salud, lo ha dicho el vicepresidente Alfredo Borrero en su recorrido por las unidades hospitalarias de todo el país. Es muy lamentable todo esto, pero bueno, de alguna manera, ¿no, Henry Avelino? Como que hay que ir haciendo esa división, atender rápido lo que tiene que verse con salir del bache pandemia para luego ya también preparar el esquema total, pues, ¿no? Un esquema muy importante, 6 horas con 44 minutos, 6 y 44 de la mañana. Estamos con el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, justamente hablando de estos procesos tan importantes. Doctor Andino, buen día, le saluda Henry Avelino. En torno a que, de alguna forma, para poder alcanzar esta meta que se ha trazado el gobierno nacional de tener del plan de vacunación 900, ¿no? ¿Cree usted que ya, bueno, ahora se ha dado apertura al tema privado? ¿Debería globalizarse el tema de que más sectores privados puedan acceder a la vacuna, no solo para los empleados, sino también para quien la desee conseguir en cualquier lugar? Bueno, eso es uno de los puntos fundamentales, ¿verdad? La pirámide, Henry, saludos primero. La pirámide poblacional te dice que el 27% de la población corresponde a los mayores de 40 años. Nosotros deberíamos abrir la vacunación a todos los mayores de 40 años. A todos, sin distingo si es hipertenso, si es diabético, tiene enfermedad concomitante. Eso corresponde a cerca de 3.600.000, un poco más, 4 millones y pico de habitantes en el Ecuador. Entonces significa que con la reducción de lo que se tiene más lo que se viene de la vacuna Sinovac, antes era CanSino, lastimosamente se caen los procesos a nivel internacional, todo el mundo quiere adquirir. El presidente Lasso viene con 2 millones de vacunas Pfizer. Entonces nosotros tenemos que regularizar un poco más y ampliar un poco más el tema de la vacunación. Y ese tema de la vacunación tiene que darse en forma global.
Si no, no vamos a poder lograr el retorno a la normalidad, que es lo que hemos estado pidiendo todos los ecuatorianos desde hace mucho tiempo atrás. No hay mecanismo sanitarista de otra manera. Yo ya me derribé, soy epidemiólogo, sanitarista de muchos años. Creo yo en la salud desde la base, y desde ahí tenemos que reconstruirla, y estoy más que seguro. Pero al final del camino no solamente resta el tema del lavado, el distanciamiento, aislamiento y los métodos de barrera como son las mascarillas. No resta solo eso, porque definitivamente hay una población que no es la gran mayoría, pero sí es una minoría, que ha incidido sobre los problemas en la indisciplina social, en salir a divertirse, a regresar a la casa, llevar el virus. También ha habido una gran descoordinación de los COE nacionales, con una gran irresponsabilidad y falta de técnica en este sentido, que de alguna forma se ha venido reparando de a poco. Guayaquil vive otra realidad, Quito vive una realidad diferente, y cada parte debe de ser mirada desde el punto de vista de los factores o determinantes de la salud, climáticos, biológicos, socioculturales, económicos, que influyen sobre el sector salud. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir al gran debate, precisamente a territorializar y a gestar un sistema sanitario que le permita a la gente acceder no solamente a recuperar la salud, a hospitales y medicamentos, no, es a prevenir, a promocionar, y ahí juegan gran importancia los comunicadores sociales, que deberían hacer una experticia en comunicación social en salud, y de allí lo que le hemos dicho, las datas. Si no vamos nosotros a tener esa condición y ver que la población va junto a un gobierno o va junto a los gobiernos, que no solamente debe ser central, sino también territorial, si no ponemos todos a trabajar, es imposible lograr el objetivo que todos queremos. 6:48 de la mañana, doctor. Días atrás, en varios de los puntos de vacunación, solo se estaba poniendo la vacuna AstraZeneca. Y yo llevé a mi familia, que ya entraba en el rango, ¿no? Llevé a mis suegros también a vacunar. Llevé a mi papá, a mi mamá, y veía que mucha gente llegaba y preguntaba, ¿y cuándo ponen la Pfizer? ¿Cuándo ponen la Sinovac? Y se daban la vuelta y se iba. Como ciudadanos nosotros quisiéramos ponernos la que nos toque ya rápido, ¿no? Sin importar qué pase y qué no pase. Y aprovechando su punto de vista médico, su preparación médica, doctor Andino, ¿hay vacunas malas? No hay, a ver. Esto tiene que ver con una economía global. La guerra de las farmacéuticas, que no nos compete, esas guerras entre las farmacéuticas nosotros no debemos hacer acopio. Mire, una reflexión para la gente, solamente con un razonamiento lógico, no un razonamiento técnico. Pueblos milenarios como Israel ha vacunado a toda su población. ¿Usted cree que los israelitas quisieran desaparecer después de toda esa franja de Gaza que ha tenido tanto problema bélico de muertes y de posicionamiento de tierra? Pueblos como Inglaterra ha vacunado a la gran mayoría de su población. ¿Usted cree que los ingleses quisieran desaparecer a su población? Los estadounidenses igual. Entonces, dejemos de pensar en pajaritos preñados y en tonterías en la cabeza. Perfecto. Quien le habla se vacunó con AstraZeneca, ¿cuál es el problema? Definitivamente no hay vacuna mala, toda vacuna sirve, hasta la que tenga el 70%, sirve. ¿Por qué? Porque en salud poblacional la responsabilidad y la corresponsabilidad de todos es hacer una inmunidad de rebaño. Cuando nosotros logremos esa inmunidad de rebaño, obviamente el virus desaparecerá de nuestro territorio y iremos a la normalidad. Tendríamos que cuidar precisamente que no aparezca una cepa. Hay variantes, sí, pero también hay que decirle a la gente que la inmunidad cruzada funciona. Pongo un simple ejemplo. En el año 2007-2008, la doctora, la ministra de ese entonces, vacunó de fiebre amarilla a casi toda la población de la costa. Criticamos ese hecho. Yo lo critiqué porque no tenía por qué hacer una inmunización de esa naturaleza. Hubieron inclusive eventos adversos frente a esa vacunación. Hubo fiebre amarilla post-vacunal que existe en esa condición, pero desapareció el dengue hemorrágico que teníamos, un brote serio. Entonces hay una inmunidad cruzada, son arbovirus los dos.
tanto el dengue como la fiebre amarilla. Entonces, en este sentido es que la vacunación no te va a poner una coraza para que el virus no penetre en ti. Tengo un compañero médico que tiene sobrepeso, es hipertenso y obviamente se vacunó con Pfizer, 2 vacunas. Entonces, al final se contagió de coronavirus, tuvo una afectación leve a moderada, se le hizo la carga viral nasofaringea y estaba elevadísima la carga viral nasofaringea. Definitivamente, si no se hubiera vacunado, mi amigo se hubiera muerto, simple como eso. Entonces, no es que no vas a enfermarte, tienes la posibilidad de enfermar. Lo que la vacuna te va a hacer es que no te enfermes gravemente, no estés en una terapia intensiva, quedes resguardado en tu casa y no te mueras. Eso es todo lo que hay que meterse en la cabeza. Meter agua al coco significa decirle a la gente, vacúnate para que no te mueras. Si no te vacunas, te vas a morir. Y definitivamente ya no quepa otro razonamiento. Si alguna vez tenía yo inclusive mi grado de escepticismo frente al tema de querer una vacuna de emergencia de estudio 3, ahora hay casi más de 500 millones de personas vacunadas en el mundo. Ya no hay alternativa de decir que esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es mala, todas sirven. Al final, en salud colectiva, la corresponsabilidad es vacunarse. Déjense de estar preguntando bajo el concepto de que la mejor cola es la Coca-Cola. Eso aquí no se trata de que uno va a vacunarse todo el mundo. Esa es, y qué mejor que lo diga un experto, un ex ministro de Salud Pública de nuestro país. Francisco, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por esta orientación. Una consultita nada más, mi querido Alberto. Doctor, y esto es como estar en la guerra, o sea, lo que tenemos a la mano, con eso cúrate, con eso veamos cómo sobrevivimos. Por ejemplo, acá me hacen una consulta, me dicen, Wendy, mi esposa se puso la Sinovac y le tocaba la segunda dosis ayer. No se la quiere poner porque en Europa no aceptan esa vacuna. A fin de mes tiene que va a Estados Unidos y se quiere poner la Johnson. ¿Estará bien? ¿Se puede combinar? ¿No se puede combinar? ¿Cómo es eso? Si se puede, se podría tener 3 dosis, por ejemplo. ¿Cómo hace en ese caso, doctor? Bueno, ya están saliendo estudios en que hay vacunas cruzadas, ¿no? Y no ha habido afectación, ha habido inclusive mayor condición de inmunidad, pero no es lo más aconsejable. Por ahora no es lo más aconsejable. Hasta no tener una verdad cierta, hay que buscar la vacuna. Y déjese de pensar, señora, su amiga o la que esté escuchando, de que Europa también depende de su economía. Todo esto tiene que ver con geopolítica económica. Los países ricos quieren ser más ricos y los pobres somos los más giles. Al final del camino nosotros deberíamos recuperar la elaboración de vacunas y hacer la vacuna Ecuadorian. Esa debería ser la vacuna más importante para nosotros. Producir vacunas, y el intelecto en el Ecuador existe. Hay capacidad técnica, hay capacidad humana. Lo único que andamos pensando es la idiosincrasia. No me pongo el blue jean de Pelileo porque es de Pelileo, me voy a comprar un Levi's. No, el tema es por el ingreso de que no le aceptan ese tipo de o esa marca de vacuna en Europa, por ejemplo. A eso se refiere. ¿Qué tipo de vacuna se podría poner? ¿O cómo hace? Mira, yo le diría que se ponga cualquier vacuna. No hay problema de las que hacen Europa, si tiene tanta necesidad de ir a Europa. La cuestión del chimborazo, que es más lindo que todas esas cosas que hay allá. Y al final no gaste sus dólares ahí, venga a gastar en el Ecuador. Vaya a ver las ballenas, que es lo más lindo que hay en Puerto López. Y hacer snorkel dentro de la isla de La Plata y también en Sarán. Hay que hacer de la idiosincrasia nos venza. Mañana con 55 minutos. Le agradecemos al doctor Francisco Andino por haber estado con nosotros aquí en Diálogo a través de I99. Que tenga un excelente día, mi doctor. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias por su